¿Alguna vez te has sentido invisible a pesar de darlo todo por los demás? ¿Has entregado tu amor, tu tiempo y tu esfuerzo solo para recibir indiferencia, ingratitud y desinterés? Vivimos en un mundo donde muchos parecen olvidar la importancia de valorar a quienes los rodean. Pero lo más doloroso es cuando esa ingratitud viene de aquellos por quienes más hemos orado, a quienes más hemos ayudado, por quienes hemos sacrificado tanto. Y si te dijera que la Biblia tiene respuestas para este sentimiento de vacío y decepción, que Jesús mismo experimentó el dolor de la ingratitud, la traición y el abandono, y aún así nos dejó un camino lleno de sabiduría y propósito. Que hay un secreto espiritual que puede transformar tu sufrimiento en fuerza y tu frustración en bendición. A lo largo de este estudio descubriremos juntos las claves que Dios nos dejó en su palabra sobre este tema. Exploraremos la vida de aquellos que dieron todo por los demás y aún así no fueron valorados, pero que, en medio de su dolor, encontraron el verdadero propósito de su llamado. Jesús, quien sanó enfermos, alimentó multitudes y mostró amor. Sin medida, fue rechazado y traicionado. Moisés dedicó su vida a liberar al pueblo de Israel, pero en su camino enfrentó críticas y rebeliones. José fue vendido por sus propios hermanos, a quienes luego tuvo que salvar. ¿Por qué Dios permite que pasemos por estas experiencias? ¿Qué quiere enseñarnos a través de ellas? ¿Cómo podemos encontrar paz cuando sentimos que nadie valora lo que hacemos? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque la penúltima enseñanza que compartiré contigo puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida, una verdad que pocos conocen y que puede cambiar tu forma de ver esta situación. Antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: mi recompensa viene de Dios. No es solo una frase, es un acto de fe. Es una declaración que te recordará que Dios ve lo que los demás no ven y que Él mismo es quien recompensa lo que haces en lo secreto. También te animo a darle me gusta a este video, porque cuando lo haces, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Cada vez que apoyas este contenido, estás ayudando a llevar la palabra de Dios a quienes están atravesando este mismo proceso. Hoy descubriremos juntos lo que Dios quiere decirte a través de su palabra. Prepárate, porque este estudio puede cambiar tu manera de ver el rechazo, la ingratitud y el propósito detrás de lo que estás viviendo. José estaba en la cárcel, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque había sido traicionado por aquellos a quienes más había servido. Primero por sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo, y luego por la esposa de Potifar, quien mintió sobre él y lo condenó a años de encierro injusto. Imagina por un momento estar en su lugar, servir con integridad, dar lo mejor de ti, mantenerte fiel a Dios y aún así ser castigado, olvidado, rechazado. ¿Cuántos de los que me escuchan han pasado por algo similar? Has dado lo mejor de ti en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Has sido fiel, has sido leal, has estado cuando más te necesitaron. Pero cuando tú necesitaste ayuda, cuando esperabas ser reconocido, cuando ansiabas al menos una palabra de gratitud, lo único que recibiste fue silencio, olvido o incluso traición. José pasó años en prisión, años en los que pudo haberse amargado, en los que pudo haber renunciado a su fe, pero él entendió algo que muchos no logran ver. Dios estaba con él en medio de la injusticia. Y aquí está la clave que quiero que guardes en tu corazón. Dios ve lo que los demás no ven. Él conoce cada lágrima que has derramado, cada momento en que tu corazón se sintió roto por la ingratitud. Y cuando Dios permite que pasemos por temporadas de oscuridad, no es para destruirnos, sino para fortalecernos.
La cárcel no era el final para José, era el proceso, un proceso que lo estaba preparando para algo más grande. Pero aquí hay algo importante. José no permitió que la amargura se apoderara de su corazón. No dejó que la ingratitud de otros cambiara su relación con Dios. En la prisión, José siguió interpretando sueños, siguió sirviendo, siguió creyendo. Y ahí es donde muchos fallan. Porque el enemigo quiere usar el rechazo para hacerte renunciar. Quiere que te vuelvas frío, que te cierres, que dejes de hacer el bien porque piensas que no vale la pena. Pero Dios te dice hoy, sigue adelante. No estás sembrando en tierra estéril. Aunque ahora no lo parezca, José no sabía que su momento estaba cerca. Solo seguía siendo fiel. Pero en el cielo ya había un plan en movimiento. Una noche, Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y en ese momento Dios hizo que alguien recordara a José, alguien que antes lo había olvidado, porque cuando Dios decide promoverte, usará incluso a quienes te ignoraron para llevarte al lugar donde debes estar. En un solo día, José pasó de ser prisionero a ser el hombre más poderoso de Egipto después del Faraón. Pasó de ser el olvidado a ser el que todos necesitaban. Pasó de la oscuridad al propósito. Y esto es lo que debes entender. El hecho de que hoy no te valoren no significa que Dios haya terminado contigo. A veces Dios permite el rechazo para protegerte de lugares donde no debes estar. A veces permite la ingratitud para enseñarte a depender solo de Él. Y a veces permite la traición, porque está abriendo un camino hacia algo mucho más grande. No te enfoques en lo que perdiste. No te enfoques en quien no te valoró. Dios está orquestando algo más grande de lo que puedes imaginar. Y cuando llegue tu tiempo, la misma gente que te ignoró verá la mano de Dios sobre ti. José no se vengó. No buscó hacer justicia por sí mismo. Cuando sus hermanos vinieron a él necesitados, él los ayudó, porque entendió que todo lo que vivió tenía un propósito mayor. Dios te dice hoy, no te detengas por la ingratitud, no dejes que el rechazo te haga cambiar tu corazón. Sigue caminando. Tu historia no ha terminado. Lo que hoy parece una temporada de oscuridad, mañana será el testimonio de cómo Dios te levantó en el momento perfecto. David estaba huyendo. Aquel a quien había servido con lealtad, el rey Saúl, ahora lo perseguía para matarlo. Lo que una vez fue admiración y respeto se había convertido en envidia y odio. David, quien había arriesgado su vida para enfrentar a Goliat, quien había peleado en incontables batallas para defender al pueblo de Israel, ahora era tratado como un enemigo. Piensa en esto por un momento. David no había hecho nada malo. Todo lo contrario, había sido fiel, valiente y obediente, pero la ingratitud de Saúl lo obligó a vivir escondido en cuevas, lejos de su familia, lejos de la vida que Dios le había prometido. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje han sentido algo similar? Has dado lo mejor de ti, has sido leal a quienes te rodean, has actuado con amor, pero en lugar de gratitud has recibido desprecio. Personas por las que has orado, a las que has ayudado, que han disfrutado de tu apoyo y sacrificio, ahora te ignoran, te rechazan o incluso te atacan. David pudo haberse llenado de amargura. Pudo haber dicho, si esto es lo que recibo por hacer el bien, entonces no vale la pena. Pero no lo hizo. Aunque tenía el poder de tomar venganza, aunque en más de una ocasión tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, decidió esperar en Dios. Aquí hay algo profundo que debes entender. No siempre recibirás el reconocimiento de quienes te rodean, pero Dios ve lo que los demás ignoran. La espera de David no fue fácil. No fue de días ni de meses, sino de años. Años en los que tuvo que vivir como un fugitivo, sin un hogar, sin estabilidad, sin la seguridad de lo que vendría después.
Pero en esa temporada de oscuridad, Dios estaba formando su carácter, porque hay algo que Dios hace con aquellos que ha escogido. A veces permite que pases por temporadas de rechazo para enseñarte a depender solo de Él. A veces permite que seas olvidado por los hombres para recordarte que tu identidad y tu valor no vienen de ellos, sino de Él. David tuvo que aprender que el verdadero liderazgo no se basa en la venganza ni en la amargura, sino en la fidelidad y la confianza en Dios. Él sabía que su llamado era más grande que el dolor del momento. Por eso, aunque tenía razones para rendirse, siguió adelante, y llegó el día en que Dios cumplió su promesa. Un día sin que él tuviera que mover un solo dedo, sin que tuviera que buscar venganza o abrirse camino por la fuerza, Dios mismo removió a Saúl y colocó a David en el trono, porque cuando Dios ha determinado algo para ti, no hay hombre, envidia o rechazo que pueda detenerlo. Ahora quiero que mires esto desde otra perspectiva. David no solo sufrió la ingratitud de Saúl, más adelante en su vida, cuando ya era rey, experimentó la traición de su propio hijo, Absalón. Imagina el dolor de un padre que ha dado amor, protección y todo lo que tenía, solo para ser traicionado por su propio hijo, quien intentó arrebatarle el trono. Y aquí hay una enseñanza clave. A veces, el dolor de la traición no viene de enemigos lejanos, sino de personas cercanas, de aquellos en quienes más confiábamos. David podría haber caído en la desesperación, podría haber permitido que el resentimiento gobernara su corazón, pero nuevamente confió en Dios. Sabía que su vida estaba en manos del Señor y que no importaba lo que el hombre hiciera, el propósito de Dios prevalecería. La lección de la vida de David es clara. El rechazo de los hombres nunca podrá cancelar el llamado de Dios. El desprecio, la envidia, la traición o la ingratitud no pueden detener los planes de Dios para ti. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Tal vez hoy estás en una cueva como David, sintiéndote olvidado, traicionado, sin respuestas. Pero recuerda esto: si mantienes tu corazón firme en Dios, llegará el día en que verás la victoria. Dios no solo restauró a David, sino que hizo de él el rey más grande de Israel. Un hombre conforme a su corazón, alguien que dejó un legado, que trascendió generaciones. No permitas que la ingratitud de otros robe la promesa que Dios ha puesto en tu vida. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. El profeta Jeremías caminaba por las calles de Jerusalén con el corazón cargado de dolor. Había dedicado su vida entera a hablar la palabra de Dios, a advertir al pueblo sobre su pecado, a llamar al arrepentimiento. Y sin embargo, su recompensa no fue gratitud, sino desprecio. Sus propios compatriotas lo miraban con burla, lo consideraban un aguafiestas, un pesimista, un hombre que solo traía malas noticias. Sus palabras eran rechazadas, su mensaje ignorado. Los líderes del pueblo lo veían como una molestia, alguien a quien había que silenciar. No solo enfrentó la indiferencia, sino también la persecución. Lo golpearon, lo humillaron, lo encarcelaron, lo arrojaron a un pozo de lodo donde casi murió. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje han pasado por algo parecido? Has hablado con amor, has advertido a personas que iban por un camino equivocado, has intentado ayudar a otros con consejos basados en la verdad, y en lugar de recibir gratitud, te han rechazado. Has sentido el peso del desprecio, la soledad de quien trata de hacer el bien en un mundo que muchas veces no quiere escuchar la verdad. Jeremías tuvo momentos de desesperación. Hubo un instante en su vida en el que, abrumado por el rechazo, casi decide rendirse. En su angustia dijo:
no hablaré más en su nombre. Pero algo dentro de él no se lo permitió. La palabra de Dios ardía en su corazón como un fuego incontenible. No podía callar, no podía detenerse, porque había entendido que su llamado no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la fidelidad a Dios. Y aquí hay una verdad que necesitas escuchar. Si has sido rechazado, si sientes que nadie valora lo que haces, si te han hecho sentir que no eres suficiente, recuerda esto: tu misión no depende de la validación de los demás. La recompensa de tu esfuerzo no viene de los hombres, sino de Dios. A lo largo de la historia, los verdaderos siervos de Dios han enfrentado oposición. Moisés fue criticado por su propio pueblo, Elías fue perseguido, Pablo fue encarcelado, y nuestro Señor Jesús fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. Pero ninguno de ellos se detuvo, ninguno dejó de cumplir su propósito solo porque los demás no los valoraban. El enemigo quiere hacerte creer que si las personas no te reconocen, entonces tu trabajo no tiene sentido. Quiere sembrar en tu corazón la idea de que es mejor callar, que es mejor dejar de ayudar, que es mejor volverte indiferente. Pero Dios te dice hoy: sigue adelante. No te detengas porque otros no ven tu esfuerzo. Yo lo veo, yo estoy contigo. Vida de Jeremías nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la aceptación de los hombres, sino en la fidelidad a Dios. Su sufrimiento no fue en vano. Aunque en su tiempo parecía que nadie lo escuchaba, sus palabras quedaron registradas para la eternidad, y generaciones enteras han sido impactadas por su mensaje. Lo mismo sucede contigo. Puede que hoy no veas los frutos de tu esfuerzo. Puede que sientas que todo lo que haces cae en tierra seca. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Él ve cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada sacrificio que haces en secreto. Y en su tiempo perfecto te honrará. Jeremías no fue comprendido por su generación, pero fue aprobado por Dios. No permitas que el rechazo de hoy defina tu futuro. Sigue adelante, sigue sembrando, sigue siendo luz en medio de la oscuridad. El reconocimiento de los hombres es temporal, pero la recompensa de Dios es eterna. Pablo se encontraba en una celda fría y oscura. Las paredes de piedra apenas dejaban entrar la luz del día y el aire denso olía a humedad. No era la primera vez que estaba en prisión, ni sería la última. Enfrentó azotes, naufragios, hambre y traiciones, todo porque dedicó su vida a predicar el Evangelio de Cristo. Sin embargo, la mayor carga que llevaba no era la de su propio sufrimiento, sino la de ver cómo algunos de los que una vez caminaron a su lado lo abandonaban en los momentos más difíciles. Demas, un compañero fiel de ministerio, lo dejó por amor al mundo. Otros, en quienes Pablo había invertido tiempo, esfuerzo y amor, decidieron seguir su propio camino, alejándose de la verdad. Imagina el dolor de alguien que ha dado su vida por los demás, solo para ver cómo aquellos a quienes discipuló se apartaban o lo traicionaban. Pablo sabía lo que era ser olvidado. Sabía lo que era darlo todo y no recibir ni siquiera una palabra de aliento a cambio. ¿Cuántas veces has sentido algo similar? Has invertido en la vida de otros, has sido un apoyo incondicional, has estado allí en los momentos de necesidad, pero cuando fuiste tú quien necesitó una mano, encontraste puertas cerradas. Personas a quienes considerabas amigos han dado la espalda. Y aquellos a quienes más amaste parecían haber olvidado todo lo que hiciste por ellos. El enemigo usa estos momentos de dolor para sembrar desánimo, para hacerte creer que todo lo que hiciste fue en vano, que ayudar a otros no vale la pena. Pero aquí es donde Dios quiere enseñarte algo profundo. Pablo, en medio de su soledad,
no dejó que la ingratitud de los demás robara su gozo ni apagara su propósito. Aún en la prisión, aún traicionado por algunos, siguió escribiendo cartas llenas de amor, esperanza y enseñanza. No se dejó consumir por la amargura, porque entendía que su servicio no era para los hombres, sino para Dios. Esa es la clave que transforma la tristeza en fuerza. Entender que lo que hacemos no debe depender de la gratitud de las personas, sino de nuestra fidelidad a Dios. Hay quienes nunca reconocerán tu esfuerzo, hay quienes te olvidarán en cuanto ya no les seas útil, pero Dios jamás lo hará. Él ve cada sacrificio, cada acto de amor, cada lágrima derramada en secreto. Y aunque hoy sientas que tu entrega ha sido en vano, Dios está orquestando cosas mayores de las que puedes imaginar. Pablo no permitió que su dolor lo convirtiera en alguien frío o distante. Al contrario, escribió algunas de sus cartas más poderosas en los momentos de mayor sufrimiento. En lugar de cerrarse, decidió seguir dando, aun cuando no recibiera nada a cambio. Aquí hay algo que Dios quiere que entiendas. A veces, el rechazo y la ingratitud son parte del proceso. Dios no permite que pases por esto para destruirte, sino para fortalecerte. Él está enseñándote a depender solo de Él, a encontrar gozo en su presencia y no en la aprobación de los demás. Porque el verdadero gozo no proviene de cuántas personas te valoran, sino de saber que estás caminando en la voluntad de Dios. Y cuando sirves con ese corazón, sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento humano, entonces tu recompensa es aún mayor. Dios se encargará de honrar cada sacrificio, en esta vida y en la eternidad. No permitas que la ingratitud de otros apague el fuego que Dios ha puesto en ti. No dejes que el desánimo te haga renunciar a tu propósito. Sigue adelante, sigue sembrando, sigue amando, sigue sirviendo, porque hay un Dios que ve lo que nadie más ve y Él jamás olvidará lo que has hecho en su nombre. Había una mujer que lo había perdido todo. Su nombre era Noemí. Salió de Belén con su esposo y sus hijos en busca de un futuro mejor, pero la vida le devolvió un golpe devastador. En una tierra extranjera vio morir primero a su esposo y luego, uno tras otro, a sus 2 hijos. Lo único que le quedaba eran 2 nueras, mujeres jóvenes que aún tenían la oportunidad de reconstruir sus vidas. El dolor de Noemí era tan profundo que llegó a decir: «Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga». Sentía que Dios la había abandonado, que su esfuerzo había sido en vano. Ella había servido a su familia con amor, había dado todo por su esposo y sus hijos, y ahora se encontraba sin nada, sin esperanza, sin un propósito claro. ¿Cuántos han sentido ese mismo vacío? ¿Cuántos han dado lo mejor de sí a una familia, a un matrimonio, a un hogar, solo para ver cómo todo se desmorona? Has trabajado con entrega, has sacrificado tus propios sueños por el bienestar de otros, y aún así la vida te ha dejado con las manos vacías. Has sentido que el esfuerzo de años ha sido desperdiciado, que la dedicación que diste nunca fue valorada. Noemí decidió regresar a Belén, pero volvió con el corazón roto, sintiéndose olvidada, sin fuerzas para seguir. Adelante, no esperaba nada, no veía un futuro para sí misma, pero había alguien que aún veía valor en ella. Ruth, su nuera, se negó a abandonarla. A pesar de que Noemí insistió en que la dejara y siguiera su propio camino, Ruth no lo hizo. Aquí hay algo poderoso. A veces, cuando creemos que todo está perdido, Dios coloca a alguien a nuestro lado para recordarnos que aún hay propósito. Noemí pensó que su historia había terminado, pero Dios tenía un plan mayor. No todo el mundo la olvidó, no todo el mundo la menospreció, y lo mismo sucede contigo. Puede que sientas que te han dejado solo,
que la vida te ha golpeado demasiado fuerte, pero Dios siempre deja un hilo de esperanza, una promesa viva, una oportunidad para empezar de nuevo. Ruth y Noemí regresaron juntas a Belén, sin riquezas, sin seguridad, pero con fe. Y ahí, en medio de la incertidumbre, Dios comenzó a abrir puertas. Ruth encontró gracia delante de Boaz, un hombre piadoso y noble que terminó convirtiéndose en su esposo. Y lo que parecía una historia de pérdida se convirtió en una historia de redención. Noemí, aquella mujer que creía que su vida había terminado, terminó sosteniendo en sus brazos a su nieto, el hijo de Ruth, y Boaz, un niño que, sin que ella lo supiera, sería parte del linaje de David y eventualmente del Mesías. Dios nunca había dejado a Noemí. En su peor momento, cuando ella pensó que no le quedaba nada, Dios ya estaba preparando su restauración. Y esto es lo que debes entender hoy. No importa cuán rota parezca tu vida en este momento, Dios sigue obrando en el trasfondo. La ingratitud de las personas no determina tu valor. La falta de reconocimiento no define tu propósito. Aún hay caminos que Dios abrirá delante de ti. Aún hay planes que se están cumpliendo, incluso cuando no los ves. Noemí pensó que su historia había acabado, pero Dios apenas estaba comenzando. Tal vez te sientes agotado, decepcionado, sin esperanza. Tal vez crees que tu mejor época ha pasado, que todo lo que hiciste fue en vano. Pero Dios te dice hoy, aún no he terminado contigo. La semilla de lo que sembraste aún dará fruto. La fidelidad que tuviste en tiempos de prueba será recompensada. Y al final mirarás hacia atrás y verás que incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca dejó de sostenerte. La viuda de Sarepta recogía unas pocas ramas secas cuando sintió una voz detrás de ella. Se giró y vio a un hombre con túnicas gastadas por el sol y el polvo del camino. No lo conocía, pero sus palabras le parecieron extrañas. Le pedía un poco de agua y, cuando ella se disponía a buscarla, añadió algo más. Tráeme también un pedazo de pan. Su corazón se encogió. No tenía pan, apenas un puñado de harina y unas gotas de aceite. Lo poco que le quedaba estaba destinado a su hijo y a ella misma. Era su última comida antes de resignarse a la hambruna que había asolado la tierra. Durante mucho tiempo había dado todo por su hijo. Lo había cuidado, lo había protegido, había hecho lo imposible para mantenerlo con vida. Pero ahora, después de tanto esfuerzo, parecía que todo había sido en vano. Ya no quedaba nada más que esperar la muerte. ¿Cuántos han sentido lo mismo? Has luchado, has dado lo mejor de ti por los tuyos, has trabajado incansablemente, pero la vida parece haber cerrado todas las puertas. Sientes que todo tu esfuerzo no ha servido para nada, que el tiempo y la energía que invertiste no han sido valorados, que todo lo que diste se esfumó sin recompensa. Pero el profeta que tenía delante le dijo algo inesperado. Le pidió que confiara, que usara lo poco que le quedaba no para sí misma, sino para darle de comer primero a él. Le prometió que si lo hacía, la harina en su tinaja nunca se acabaría y el aceite en su vasija nunca se secaría. Aquí hay algo profundo. A veces, cuando sentimos que lo hemos perdido todo, Dios nos desafía a seguir dando. Nos pide que confiemos cuando todo parece perdido, que sigamos sembrando cuando sentimos que no hay nada más por lo cual luchar. Porque la provisión de Dios no se basa en lo que tenemos en nuestras manos, sino en nuestra fe. La viuda tenía dos opciones: aferrarse a lo poco que le quedaba y ver cómo se agotaba con el tiempo, o soltarlo en obediencia y ver cómo Dios lo multiplicaba. Tomó una decisión que cambiaría su destino. Preparó el pan para el profeta y en el momento en que obedeció, lo imposible sucedió.
Día tras día, la harina no se acabó y el aceite no dejó de fluir. Lo que parecía su último recurso se convirtió en la fuente de su sustento. Dios le estaba enseñando algo que también quiere enseñarte a ti hoy. La vida no se trata solo de lo que recibes, sino de lo que entregas. La bendición no se encuentra en acumular, sino en confiar. La recompensa no viene del reconocimiento de los hombres, sino de la fidelidad a Dios. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, su hijo enfermó gravemente. Aquella mujer que había confiado y visto el milagro de la provisión, ahora enfrentaba la mayor de sus pruebas. Su hijo, lo único que le quedaba, estaba muriendo, y en ese momento su fe tambaleó. Tal vez pensó, ¿de qué sirvió todo esto? ¿Para qué seguí adelante si al final lo perderé de todos modos? Dios estaba a punto de mostrarle que cuando Él restaura, lo hace completamente. A través del profeta, su hijo fue devuelto a la vida. No solo la había sostenido en tiempos de hambre, sino que le devolvió lo que más amaba. Y esta es la enseñanza que debes guardar en tu corazón. A veces sientes que todo lo que has dado no ha sido suficiente, que tu amor, tu sacrificio, tu esfuerzo no han sido valorados. Pero Dios te dice hoy, sigue confiando. Aunque hoy sientas que lo que tienes es poco, aunque pienses que ya no queda nada, si sigues caminando en obediencia, verás la provisión de Dios en los lugares más inesperados. Mundo puede no reconocer lo que has hecho. Las personas pueden olvidar tu esfuerzo, pero Dios no lo olvida. Él ve cada lágrima, cada sacrificio en secreto, cada acto de amor que diste sin esperar nada a cambio, y en su tiempo multiplicará lo que parecía haberse agotado. Lo que parecía perdido será restaurado. Lo que parecía el final será un nuevo comienzo. No te desanimes. No dejes que la falta de gratitud apague la fe en tu corazón. Dios sigue obrando incluso cuando no lo ves. Y cuando menos lo esperes, su provisión llegará. Su restauración vendrá y entenderás que cada acto de entrega valió la pena. Había un hombre sentado a las puertas del templo, con la mirada baja y las manos extendidas. No esperaba mucho. Su vida se había reducido a la rutina de pedir limosna, dependiendo de la compasión de quienes pasaban. No podía caminar y con el tiempo había aprendido a conformarse con su realidad. Cada día, la misma historia. Cada día, la misma sensación de ser invisible para la mayoría. Un simple obstáculo en el camino de quienes iban a adorar a Dios. ¿Cuántos han sentido lo mismo? Has dado, has servido, has amado, pero la vida te ha dejado en una situación donde sientes que solo puedes esperar lo que los demás estén dispuestos a darte. Has sentido que no tienes control sobre tu propia vida, que tu valor depende de lo que otros decidan reconocer en ti. Y cada vez que alguien pasa sin mirar, cada vez que tu esfuerzo es ignorado, es como si una parte de ti se apagara un poco más. Pero ese día no fue como los demás. Dos hombres se detuvieron frente a él. No, traían monedas en sus manos, pero tenían algo mucho más grande para ofrecerle. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dijo uno de ellos. Y en ese momento, algo que parecía imposible sucedió. La mano que lo levantó no solo restauró su cuerpo, sino su dignidad. Por primera vez en su vida, pudo ponerse de pie. Y lo primero que hizo no fue correr lejos, sino entrar en el templo, saltando y alabando a Dios. Aquí hay algo que debes entender. El enemigo quiere que te conformes con lo mínimo, con lo que otros decidan darte. Quiere que pienses que tu vida nunca cambiará, que siempre dependerás de la validación de los demás. Pero Dios tiene algo mayor para ti. No quiere darte solo migajas de reconocimiento. No quiere que vivas con la sensación de ser alguien olvidado o sin propósito. Él quiere levantarte, quiere restaurarte.
Quiere que entiendas que tu valor no depende de lo que recibes de los demás, sino de lo que Dios ha puesto en ti. Tal vez llevas mucho tiempo sintiéndote estancado. Tal vez has llegado a un punto donde has aprendido a aceptar la ingratitud, el olvido, la indiferencia como si fueran normales, pero Dios no te creó para vivir dependiendo de la aprobación de otros. Él quiere que camines con la certeza de que fuiste llamado con un propósito, que no necesitas la validación del mundo para saber que eres valioso. Ese hombre nunca imaginó que su vida cambiaría en un instante. Se había resignado a su situación, pero Dios tenía otro plan, y lo mismo puede suceder contigo. Tal vez has estado esperando que alguien finalmente reconozca tu esfuerzo, que alguien te valore como mereces. Pero Dios quiere que hoy levantes tu mirada y entiendas que no necesitas esperar más. Él ya ha hablado sobre tu vida, ya ha dicho que eres amado, que eres escogido, que eres parte de su propósito eterno. Cuando aquel hombre se levantó, ya no fue el mismo. Nunca más volvió a sentarse en el suelo a esperar limosnas. Su historia cambió porque alguien le mostró que había más para él de lo que siempre había creído. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Quiere recordarte que tu historia no termina con el rechazo ni con la indiferencia de otros. Quiere que te levantes y camines con la seguridad de que tu identidad está en Él, no en lo que los demás digan o hagan. No permitas que la falta de reconocimiento de los hombres te haga olvidar quién eres en Dios. No te quedes sentado esperando que otros validen tu esfuerzo. Levántate, camina. Cree que lo que Dios ha preparado para ti es mucho mayor que cualquier aprobación terrenal. Y cuando lo hagas, cuando decidas avanzar con fe, verás cómo todo a tu alrededor empieza a cambiar. Porque cuando Dios restaura, lo hace completamente. Y cuando Él levanta a alguien, nunca más vuelve a ser el mismo. El sol ardía sobre su cabeza mientras avanzaba por el camino polvoriento. Cada paso era más pesado que el anterior, no solo por el cansancio del viaje, sino por la carga que llevaba en el alma. Sabía lo que había hecho, y aún más, sabía cómo lo habían tratado desde que se marchó. La vergüenza le quemaba el pecho, la incertidumbre lo atormentaba. No tenía idea de cómo sería recibido. Había salido de casa lleno de arrogancia, convencido de que no necesitaba a nadie. Exigió su parte de la herencia, sin importarle cuánto daño causaría con su partida. Durante un tiempo, la vida parecía sonreírle. Lo tenía todo, la riqueza, la libertad, la emoción de lo desconocido, pero la fortuna no dura cuando se gasta sin propósito, y cuando los recursos se agotaron, los amigos también desaparecieron. Terminó en el lugar más bajo que jamás había imaginado. No solo había perdido su dinero, sino también su dignidad. Para alguien de su cultura, cuidar cerdos era la mayor humillación posible. Pero allí estaba, hambriento, olvidado, sin nadie que le ofreciera siquiera un mendrugo de pan. Todo lo que había dado a los demás, todo lo que había compartido en su época de abundancia, había sido olvidado. No había una sola persona que le tendiera la mano. ¿Cuántos han pasado por algo parecido? Has dado sin medida. Has amado con todo tu corazón, has entregado lo mejor de ti, pero en el momento en que lo necesitaste, te encontraste solo. La gente que disfrutó de tu generosidad, de tu tiempo, de tu entrega, simplemente se desvaneció cuando ya no tenías nada más para ofrecerles. Y allí, en medio del vacío, la pregunta inevitable golpea tu mente. ¿De qué sirvió todo? El joven en aquel camino de regreso aún no tenía respuestas. Solo sabía que no podía seguir donde estaba. Recordó la casa de su padre. Recordó que incluso los sirvientes en ese hogar vivían mejor que él. No esperaba ser recibido con amor, ni siquiera pretendía recuperar su lugar como hijo. Lo único que deseaba era un techo, un trabajo, un pedazo de pan.
Pero lo que no sabía era que su padre nunca dejó de esperarlo. Mientras él se consumía en la miseria, su padre anhelaba su regreso. Cada día miraba el horizonte, esperando ver su silueta en la distancia. Y cuando finalmente apareció en el camino, el padre no esperó a que llegara hasta la puerta. Corrió a su encuentro, sin importarle las miradas, sin importarle el qué dirán. Aquí hay algo poderoso. A veces, cuando hemos sido heridos, cuando hemos dado y no hemos recibido nada a cambio, el dolor nos hace cerrarnos, nos hace dudar de si alguna vez valdrá la pena volver a intentarlo. Pensamos que si otros nos fallaron, entonces todos lo harán. Pero Dios quiere que entiendas algo hoy. No todas las personas son iguales. No todos los caminos terminan en decepción. El padre no reprochó al hijo por su error. No le pidió explicaciones. No le dijo, te lo dije. Solo lo abrazó y lo restauró. Y lo que el joven creía perdido para siempre fue devuelto en un instante. Esto es lo que Dios hace con aquellos que han sido heridos. Él no quiere que vivas con el corazón endurecido por la ingratitud de los demás. No quiere que el rechazo de algunos te haga perder la capacidad de recibir amor de aquellos que realmente te valoran. Tal vez has pensado que no vale la pena seguir amando, que es mejor levantar muros para que nadie más te haga daño. Pero Dios te dice hoy, vuelve a creer, vuelve a confiar. No permitas que las decepciones del pasado definan tu futuro, porque hay un lugar donde sí serás valorado. Hay personas que sí sabrán agradecerte. Y sobre todo, hay un Dios que nunca ha dejado de mirarte, que nunca ha dejado de esperarte, y que cada día extiende sus brazos para recordarte que, aunque el mundo te haya fallado, su amor por ti nunca ha cambiado. El ruido de la multitud llenaba la plaza. Hombres con piedras en las manos, rostros cargados de furia, voces que exigían justicia. En el centro de aquel círculo de juicio, una mujer permanecía en el suelo, con la mirada baja y el cuerpo tembloroso. Sabía lo que venía. Sabía que no había escapatoria. Había sido sorprendida en su error, expuesta delante de todos, humillada sin misericordia. Y ahora estaba allí, sin nadie que hablara a su favor, sin nadie que la defendiera. No importaba quién era, ni qué historia había detrás de su caída. Para ellos, su destino ya estaba decidido. Solo faltaba la señal para que las piedras comenzaran a volar. Tal vez en ese momento recordó cuánto había dado, recordó las veces en que ayudó a otros, en que estuvo para quienes la necesitaban, en que ofreció su mano sin esperar nada a cambio. Pero nada de eso importaba ahora. En los ojos de aquella multitud, ella no tenía valor. Solo era un error que debía ser castigado. ¿Cuántos han sentido ese peso en el corazón? Has dado, has amado, has entregado todo, pero en el momento más oscuro, cuando más necesitabas apoyo, las mismas personas que estuvieron cerca desaparecieron. O peor aún, se convirtieron en jueces, levantando sus voces contra ti, olvidando todo lo bueno que hiciste, dejando que un solo error defina quién eres. Pero en medio del ruido, alguien se agachó a su lado. Alguien que no tenía una piedra en la mano, alguien que no la miraba con condena sino con compasión, escribió en el suelo mientras la multitud esperaba su respuesta. Y cuando finalmente habló, sus palabras silenciaron las voces más fuertes. El que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Uno a uno, aquellos que la acusaban comenzaron a marcharse. Nadie pudo sostener la mirada. Nadie pudo negar la verdad que había sido puesta ante ellos, y al final solo quedaron dos, ella y él. Aquí hay algo profundo. El mundo es rápido para juzgar, rápido para olvidar todo el bien que has hecho, rápido para condenar sin conocer la historia completa. Pero Dios no es así. Él ve más allá de los errores,
Ve el corazón, ve las intenciones, ve todo lo que otros han ignorado. Esa mujer esperaba la condena, pero en su lugar recibió gracia. Esperaba ser rechazada, pero en su lugar encontró restauración. Y aquí hay algo que necesitas escuchar. No importa lo que el mundo diga de ti, no importa cuántas veces te hayan señalado o cuánto te hayan menospreciado, Dios no ha terminado contigo. Las personas pueden olvidar lo bueno que hiciste, pero Dios no lo olvida. Pueden juzgarte por un solo momento, pero Dios ve la historia completa. Pueden darte la espalda, pero Él sigue ahí, escribiendo un nuevo capítulo para tu vida. Si has sentido el peso del rechazo, si has visto cómo aquellos a quienes ayudaste fueron los primeros en señalarte cuando cometiste un error, recuerda esto: los juicios de los hombres son pasajeros, pero la misericordia de Dios es eterna. Cuando la multitud se dispersó, aquella mujer no solo se quedó libre de la condena, sino que recibió algo mucho más grande: la oportunidad de un nuevo comienzo. No tuvo que cargar con el peso del pasado por el resto de su vida. No tuvo que vivir bajo la sombra de su error. Porque cuando Dios restaura, lo hace por completo. No permitas que las voces del mundo definan quién eres. No dejes que la ingratitud de otros borre lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que importa no es cuántas veces has caído, sino cuántas veces Dios ha estado allí para levantarte. Y hoy Él te dice lo mismo que dijo aquel día: vete y no peques más. No como una condena, sino como una invitación, un llamado a dejar el pasado atrás, a caminar con la cabeza en alto, a entender que tu historia aún no ha terminado. Porque mientras Dios esté escribiendo tu vida, siempre habrá esperanza, siempre habrá una nueva oportunidad, siempre habrá algo más grande por venir. El sol se escondía en el horizonte, tiñendo de tonos dorados las aguas tranquilas del lago. Un hombre caminaba lentamente por la orilla, con la mirada perdida en la inmensidad del paisaje. Su corazón estaba pesado, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Se sentía como un fracaso. Había creído con todo su ser. Había dejado todo atrás para seguir un llamado más grande que él mismo. Caminó sobre las aguas, vio milagros con sus propios ojos, estuvo presente en los momentos más sagrados. Pero cuando más importaba, cuando su fidelidad fue puesta a prueba, falló. Lo negué 3 veces. La culpa lo atormentaba. No importaba cuánto intentara convencerse de que había sido un momento de debilidad, un instante de miedo humano. Lo único que escuchaba en su mente era su propia voz, negando a aquel que más amaba. Su mayor promesa se había roto en el momento decisivo. Y ahora, ¿qué le quedaba? Así que hizo lo único que sabía hacer. Volvió a lo que conocía, a lo que hacía antes de haber sido llamado. Tomó sus redes y regresó al mar, como si todo lo que había vivido fuera solo un sueño lejano, como si todo lo que había aprendido ya no tuviera sentido. ¿Cuántos han sentido ese mismo peso? Has caminado con Dios, has creído, has servido, has dado lo mejor de ti, pero un error, una caída, una temporada difícil ha sacudido tu fe, y de repente sientes que ya no eres digno, que todo lo que Dios había depositado en ti se ha desvanecido, que las promesas que una vez abrazaste ya no te pertenecen. Esa noche en el mar fue larga. Lanzaron las redes una y otra vez, pero nada sucedió. El agua parecía un espejo impenetrable, sin respuesta, sin fruto, tal como se sentía su alma. Pero en la mañana, una figura apareció en la orilla. Una voz conocida resonó sobre las aguas, preguntándoles si tenían algo para comer. No lo reconocieron al principio, pero cuando les dijo que echaran la red al otro lado del bote y las redes se llenaron de peces, algo en su interior despertó. Él corrió sin pensarlo. No podía esperar a que el bote llegara a la orilla. Se lanzó al agua y nadó con todas sus fuerzas.
Su corazón latía con fuerza, sabía quién lo esperaba en la orilla, y cuando llegó no encontró juicio, no encontró reproche. Lo que encontró fue una fogata encendida y pan esperándolo. Aquí hay algo que debes entender. El enemigo quiere hacerte creer que tu error ha cancelado tu propósito. Quiere llenarte de culpa, hacerte pensar que ya no hay camino de regreso. Pero Dios no es así. Él no mira tu vida como una lista de fracasos. Él ve tu corazón, tu intención, tu deseo de volver. Ese hombre en la orilla no solo recibió el perdón, recibió restauración. No solo fue aceptado nuevamente, sino que fue reafirmado en su propósito. Dios no solo te perdona, Él te restaura. No solo te permite volver, sino que vuelve a confiar en ti. Tal vez has sentido que fallaste, que tomaste decisiones equivocadas, que no mereces otra oportunidad. Pero Dios te dice hoy, aún no he terminado contigo, no te llamé por error, no deposité dones en ti por casualidad. Lo que puse en tu vida sigue ahí, intacto, esperando que te levantes y sigas adelante. Las personas pueden recordarte por tus fallas, pero Dios te ve por tu destino. Tu historia no termina con un error. Si hoy decides volver, descubrirás que en la orilla hay un fuego encendido, un pan esperándote y una voz llena de amor diciéndote que aún hay mucho por hacer. No permitas que la culpa te aleje del propósito que Dios diseñó para ti. Si Él aún cree en ti, ¿por qué no creer en su restauración? No es tarde, no es el final, es el comienzo de algo nuevo, porque cuando Dios llama, Él nunca se equivoca, y cuando restaura, lo hace completamente. El viento silbaba entre las montañas, levantando polvo sobre el estrecho camino. Un hombre avanzaba con paso firme, pero su mirada reflejaba un peso que no podía ocultar. Había visto demasiado, había experimentado la gloria de Dios como pocos en la historia, pero ahora se encontraba solo, huyendo, escondiéndose en una cueva. No podía evitar pensar en todo lo que había hecho. Había desafiado a los falsos profetas, había clamado al cielo y visto fuego descender. Había sido testigo de cómo Dios mostraba su poder ante una nación entera. Pero a pesar de todo eso, ahora se sentía abandonado. Su fe, que antes era inquebrantable, estaba debilitada. Su valentía había sido reemplazada por el miedo. Lo mismo le sucede a muchos. Has caminado con Dios, has visto su mano en tu vida, has sentido su presencia en momentos difíciles, pero luego llega una tormenta que sacude tu alma. Algo inesperado ocurre. Te encuentras con una situación que no puedes controlar, un problema que parece más grande que tu fuerza, y de repente comienzas a cuestionar todo. ¿Cómo puede ser que después de haber experimentado la grandeza de Dios, ahora me sienta tan frágil? ¿Cómo es posible que después de haber dado tanto, ahora me sienta solo y sin fuerzas? Esa era la lucha en el corazón de aquel hombre. No podía entender por qué, después de todo lo que había hecho, ahora estaba en una cueva, con el miedo, consumiendo su espíritu. Tal vez esperaba que Dios respondiera con fuego otra vez, con una demostración de poder tan grande que disipara todas sus dudas. Pero Dios tenía algo diferente preparado para él. El viento rugió con fuerza, tan fuerte que parecía capaz de partir las montañas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto sacudiendo los cimientos de la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego ardiente cruzó el lugar, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y entonces, un susurro. Fue en ese susurro donde encontró la respuesta. No en el ruido, no en las señales grandiosas, sino en la voz suave y apacible de su Creador. Aquí hay algo que debes entender. A veces, después de una gran victoria, viene un período de silencio. Después de haber visto a Dios obrar poderosamente, llega un tiempo donde parece que nada sucede, y es en ese momento donde la fe es probada de verdad. Muchos
han sentido lo mismo. Has dado lo mejor de ti, has servido con todo tu corazón, has creído sin reservas, pero ahora te sientes desgastado, como si hubieras llegado al final de tus fuerzas, como si nadie valorara todo lo que hiciste. Pero Dios te dice hoy, no he terminado contigo. No necesitas una gran señal para saber que sigo aquí, no necesitas fuego ni terremotos. Solo necesitas detenerte y escuchar mi voz, porque a veces buscamos a Dios en lo extraordinario, pero Él quiere hablarnos en lo íntimo. Nos acostumbramos a ver su poder en los milagros, pero Él también está en los momentos de quietud, en los días donde todo parece normal, en los susurros que solo se escuchan cuando el alma está en silencio. Ese hombre en la cueva pensó que su historia había terminado. Pensó que ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Pero Dios le mostró que aún había camino por recorrer, que aún tenía un propósito mayor. Tal vez sientes que llegaste a un punto donde no puedes más. Tal vez crees que ya diste todo lo que podías dar, que ya no queda nada en ti. Pero Dios te dice, levántate, no te he llamado para esconderte en una cueva, no he puesto un propósito en ti para que se apague en medio del cansancio. Este no es el final. Lo que hoy ves como el momento más difícil de tu vida es solo el espacio donde Dios está a punto de revelarte algo más profundo, no en el estruendo, no en el ruido del mundo, sino en el susurro de su amor, en la certeza de que Él sigue contigo, incluso cuando todo parece oscuro. No permitas que el desgaste, el miedo o la falta de reconocimiento te hagan olvidar quién eres en Dios. No te encierres en la cueva de la desesperanza, porque cuando escuches su voz, cuando entiendas que aún hay más para ti, entonces te levantarás con nuevas fuerzas. Y lo que parecía un final será el comienzo de algo aún más grande. Si has llegado hasta aquí, quiero que te tomes un momento para reconocer algo muy importante. Eres diferente. No todo el mundo llega hasta el final de un mensaje como este. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se distraen, se cansan o simplemente dejan de escuchar. Pero tú no. Tú permaneciste, y eso dice mucho sobre quién eres. Permanecer hasta el final significa que dentro de ti hay una llama que sigue encendida. Significa que tu corazón anhela más de Dios, que estás buscando respuestas, que no te conformas con lo superficial. Eres parte de un grupo de personas especiales, de aquellos que no se rinden, de aquellos que saben que Dios tiene algo más para ellos. Quiero que escribas en los comentarios esta frase para demostrar que fuiste elegido para recibir esta palabra. Hasta el final, Dios me está preparando para algo grande, por eso llegué hasta aquí. No es solo un comentario, es un testimonio, es una declaración pública de fe. Es la señal de que tú no eres como los demás, porque los débiles abandonan, pero los que han sido llamados por Dios perseveran. Y quiero ver quiénes son los que han sido tocados por esta palabra. Quiero leer sus nombres en los comentarios y saber quiénes son los que no se detienen, los que buscan más de Dios, los que están listos para el próximo nivel. Pero hay algo más que quiero decirte. Este mensaje no puede quedarse solo en ti. Piensa en esto. Si hoy encontraste en este video una palabra que te fortaleció, que te dio dirección, que renovó tu fe, ¿qué te hace pensar que otros no lo necesitan también? Vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Personas que se sienten solas, que están cansadas, que han sido heridas, que creen que Dios ya no se acuerda de ellas. Personas que, como tú, necesitan escuchar esto. Pero hay un problema. La mayoría de esas personas jamás encontrarán este mensaje por sí solas, porque las redes sociales no muestran este tipo de contenido a todo el mundo. Prefieren llenar la mente de las personas con distracciones vacías, con mensajes que no edifican, con contenido que no alimenta el alma.
a menos que alguien haga algo al respecto. Esa persona eres tú. Cuando compartes este video, cuando dejas un comentario, cuando das me gusta, estás venciendo el sistema, estás rompiendo el ciclo, estás obligando a las plataformas a mostrar este mensaje a personas que de otra manera nunca lo verían. Cada vez que interactúas con este canal, estás ayudando a que más personas encuentren palabras que pueden cambiar sus vidas. ¿De verdad vas a quedarte con esto solo para ti? Suscribirse a un canal como este no es un simple botón, es una decisión. Es un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual. Es decirle a Dios, quiero más de ti en mi vida. Si aún no te has suscrito, déjame decirte algo con amor, pero con firmeza. ¿Qué estás esperando? Si te alimentaste con este mensaje, si sentiste que Dios te habló, si recibiste algo hoy, ¿por qué no tomar la decisión de seguir caminando en esta dirección? Hay muchas cosas que compiten por tu atención todos los días. Mucho contenido vacío que se roba tu tiempo. Si no decides intencionalmente llenar tu mente con la palabra de Dios, el mundo se encargará de llenarla con lo contrario. Los que ya están suscritos a este canal son diferentes. Son aquellos que han entendido que necesitan seguir conectados con Dios, que no pueden vivir de una sola palabra de aliento y después olvidarse de todo. Son los que han decidido alimentar su fe constantemente. Si ya eres parte de esta comunidad, quiero felicitarte. Has tomado una decisión correcta, has escogido bien. Eres de los que buscan, de los que crecen, de los que no se conforman. Pero si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No sigas viviendo de momentos aislados con Dios. Haz que esto sea un hábito. Mantén encendida la llama. Y antes de que este video termine, quiero pedirte algo más. No te apresures en salir. No cierres este video todavía. No cortes la conexión. Deja que la música que estás escuchando ahora inunde tu alma. Permanece en este momento. No hagas nada más. No busques otra distracción. Dedica estos últimos minutos solo a Dios. Cierra los ojos y háblale. Dile lo que sientes. Dale gracias por este mensaje. Entrégale tus cargas. Déjalo saber que sigues aquí, que sigues confiando, que sigues esperando en Él. Aprovecha este tiempo para fortalecer tu relación con Él, porque no hay nada más importante que eso. Y cuando este video termine, sigue caminando con fe. Sigue buscando, sigue creciendo, sigue manteniendo viva la llama, porque Dios aún no ha terminado contigo.